Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a esperar un minuto que más personas se unan a este live. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarme hoy, como todos los miércoles, hoy miércoles 16 de marzo, 7 de la noche. Gracias por acompañarme. Hoy especialmente quiero contarles una historia como preámbulo de este live, aplicaciones sistémicas en la vida diaria. Si bien esta historia no corresponde al 100% de la realidad, sí se aproxima mucho. Con esta historia he empezado a hacer las primeras líneas de un libro. Algunos nombres y situaciones las he ido construyendo a partir de mis recuerdos de infancia y de todas esas historias que escuchaba en la casa de los abuelos, de todas esas historias que escuchaba, que contábamos entre los primos y primas, de todas esas historias que escuchaba en la casa de mis padres. Entonces, como les comentaba, si bien no corresponde al 100% de la realidad, sí se aproxima mucho. Bueno, les cuento que esta historia es acerca de mi bisabuela por el lado paterno. Su nombre era Genoveva Covelli. Mi abuela Genoveva era de ancestros italianos, pero estaban radicados en Santander, específicamente en Bucaramanga. Bueno, mi abuela ahí se estableció con su esposo y sus pequeños hijos, pero algún día, como resultado de una disputa con su esposo, mi bisabuela Genoveva decidió abandonar a su esposo y emprender un viaje desde su tierra natal, Santander, hasta Barranquilla, con sus tres pequeños hijos, incluyendo un bebé de brazos. Bueno, en ese tiempo, no existían los medios de transporte que hoy día existen. Yo pienso que eran los años 1940, algo así. No sé exactamente, pero no existían los medios de transporte que hoy en día existen. Así es que mi bisabuela emprendió una travesía que tal vez, supongo yo, la realizó a lomo de mula, con todas las inclemencias del tiempo, con muchas dificultades y seguramente muchas necesidades, y pues no sé con qué recursos económicos contaba ella en ese momento. Solo alcanzo a imaginar que mi bisabuela Genoveva contaba con grandes valores que la caracterizaban como mujer. Pues parecía ser una mujer de carácter muy fuerte, tenía que ser una mujer de carácter muy fuerte, aguerrida, decidida y valiente. Pues yo les cuento que para esa época, pues que una mujer tomara la decisión de abandonar a su esposo y emprender esa travesía, pues seguramente no era una decisión muy fácil de tomar. Bueno, pero para no alargarles mucho el cuento, una entrada a mi invitada, para no alargarles mucho el cuento, eh, hola Marcia, Hola, ¿cómo estás? súper bien, buenas noches. Qué rico que estés aquí. Marcia, ¿tienes unos audífonos que te puedas poner para que no haga retorno la...
Bueno, yo les sigo contando, te sigo contando, Marta, y les cuento a todas las personas que nos están viendo hoy en este live que mi bisabuela Genoveva finalmente llegó a Barranquilla con sus hijos, pero falleció a los muy pocos meses, unos 4 meses desde que ella llegó allí. Y junto con ella falleció su pequeño bebé. Parece ser que el bebé ella siguió amamantando a su bebé y el bebé es probable que haya broncoaspirado o algo similar y eso le causó la muerte al bebé. Nunca se supo en esa época, pues todo se le atribuía a que morían de causas naturales, pero pues ella era una mujer muy joven y que probablemente había sido un infarto. Pero pues mucho tiempo después, de hecho, no hace muchos años, a raíz de toda una patología que viene de generación en generación, se descubrió que tanto ella como todos nuestros ancestros del lado paterno ah, ah, habían sufrido y sufren de una enfermedad huérfana denominada hoy en día enfermedad huérfana que se llama síndrome de la angiectasia hereditaria o síndrome de Weber-Rendón. Eh, Denominada por sus siglas en inglés, es conocida como HHT. Entonces, pues no solo fue una tragedia familiar, sino que también ha sido una tragedia como de generación en generación, pues no solo ha arrastrado todas estas situaciones difíciles, sino que ha arrastrado genéticamente una enfermedad. Pero bueno, les sigo contando que entonces mi bisabuela Genoveva falleció con su bebé, quedaron sus dos hijos, sus otros dos hijos pequeños y pues quedaron a la suerte de personas que de buena voluntad los acogieron en sus hogares y fueron criados con todas las bondades de una familia y todas las bondades de la sociedad atlanticense. ¿Me escuchas bien, Marsha? Ok. Bueno, les sigo contando a todos que, bueno, mi abuela Alicia fue acogida en una de estas familias que la crió y la amó como su propia hija. Ella se llamaba Alicia Covelli y pues mi abuela terminó enamorándose de su hermano de crianza porque su familia de acogida tenía otros dos hijos. Entonces ellos se enamoraron y obviamente sus padres eh, no, no trataron por todos los medios de separarlos y lo enviaron a él muy lejos, a Europa, a estudiar y los privaron de toda comunicación, que en ese tiempo eran cartas que se demoraban 3 meses en llegar. Y pues ella en su despecho, pues conoció a mi abuelo y se casó con él, que era un viudo con 5 hijos que le doblaba su edad. Mi abuela apenas tenía 15 años. Y pues Marsha y todos los amigos que nos acompañan hoy, pues esta historia marcó el destino de nuestras familias de generación en generación dentro de lo que yo pienso es un modelo sistémico que nos ha hecho de alguna forma interdependientes entre nuestro grupo familiar. Pero pues más allá de contarles esta historia, pues traje a mi invitada de hoy para que sea ella la que nos indique y nos hable y nos explique cómo actúan estos patrones en la vida diaria
que vienen desde lo sistémico, que vienen desde la parte sistémica, y pues les cuento que Marsha es una consteladora familiar y orientadora de vida. Ahora sí te saludo con toda la ley de la ley, mi querida Marsha. ¿Cómo estás? Hola Rebeca, súper bien. Muy emocionada de estar contigo. Muchas gracias por la Sí, invitación. Es un gracias a honor ti. acompañarte en tus espacios. Gracias a ti, Marsha, por aceptar esta invitación. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de las constelaciones familiares? Mira, las constelaciones familiares son una herramienta que permiten tener una mirada sobre algún aspecto que nos está generando alguna incomodidad, puede ser. Entonces, lo que se hace es buscar la aparición de una imagen que nos permite leer esas dinámicas. Entonces, lo que uno hace es buscar el origen de alguna situación que nos puede estar generando molestia, ya sea en el trabajo, en la salud, con la pareja, con los hijos. Digamos que son elementos que en algún momento pueden estar haciendo interferencia en nuestras vidas y a través de una constelación uno puede observar qué traemos en el inconsciente para hacerlo consciente, para buscar una resolución de este tipo de asuntos, digámoslo así. ¿Y Eh, cómo se hace consciente de eso, Marsha? pues mira, cuando tú tienes, por ejemplo, una situación, vamos a suponer una situación donde tú te casas y te casas con un hombre alcohólico. Ujú, Y este hombre alcohólico empieza pues mostrar sus síntomas de alcoholismo y la persona que está casada con él no entiende qué es lo que está pasando. Y empieza a tener una muy mala vida, empieza a tener una dolorosa experiencia, estar de la mano de una persona que tiene, por ejemplo, algún tipo de adicción, significa que la compañía se siente sola, la pareja se siente sola, porque lo primero que hay para la persona es su adicción. Entonces, ujú. digamos, la persona empieza con la molestia de la tomadera y la tomadera del señor y la tomadera del señor, empieza a mirar cómo su vida empieza a irse de para abajo, sus ilusiones, sus sueños, su aspecto económico, en fin, cuando uno tiene una persona con una adicción, todos los aspectos de la vida, por ejemplo, se ven permeados por esto. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona tiene conciencia, porque además se necesita tener la conciencia de que yo estoy metida en un problema, porque uno puede normalizarlo, tú puedes decir, ah, no, pues es que tomar cada 8 días es normal y que el señor llegue borracho es normal porque así nos toca a las mujeres. Pero de pronto Mm. hay alguna cosa dentro de uno o alguna persona afuera que le dice a uno, oiga, ahí está pasando algo, usted está viviendo esta situación porque no revisa. Y entonces, digamos que contacta con un constelador y le dice, oígame, yo estoy mirando que hay este problema conmigo, que estoy con un esposo alcohólico. Entonces, la persona se va muy juiciosa a hacerse una constelación y resulta que descubre en el camino que su abuelo, su papá, su bisabuelo o alguno de su familia era alcohólico. Y lo que esta persona está viviendo es simplemente la repetición de lo que para ese sistema familiar eh, Mm. fue normal vivir. Pero en el cuerpo de la persona actual no existe conciencia de que se relaciona con un alcohólico porque trae ese patrón de sus ancestros. Entonces, digamos que esa podría ser una manera en que se manifiesta, en que yo hago conciencia, porque yo llego, yo observo, aparece mi abuelo o ni siquiera muchas veces estamos metidas en los conflictos y no somos capaces de ver qué es lo que nos está pasando. No podemos Ujú. ver. Entonces, cuando tú vas a una constelación, pues en primer lugar tienes que tener como el objetivo claro de poder observar qué es lo que te está generando el problema. Y en segundo lugar, cuando tú estás ya en el proceso de la constelación, empiezan a aparecer unos elementos que cuando tú te das cuenta, ah, era que mi abuelo era alcohólico. Mm, y entonces, ¿cómo encaja esto en mi vida? Entonces, esto puede Ujú. encajar en mi vida porque el patrón está marcándose. A veces es Sí. alcohólico el bisabuelo,
y no necesariamente el padre. Y entonces Ujú. en una de las nietas aparece una pareja alcohólica que viene a mostrarle al sistema que el alcoholismo existe. Porque todos Ajá. tenemos en nuestros sistemas familiares alcohólicos, ladrones, violadores, o sea, toda la gama de todas las cosas que no queremos ver, todos tenemos de todo en nuestros sistemas. Supongo que de las cosas buenas y de las cosas malas. Absolutamente. O sea, digamos que nos marcan de alguna manera, traemos patrones y traemos cosas que de familia nos han permitido sobrevivir, ¿sí? Entonces, Ujú. claro, podemos tener abuelos trabajadores, abuelos echados para adelante, abuelos, no sé, miles de cosas maravillosas, pero siempre Ujú. tenemos cosas que son maravillosas y cosas que no son tan maravillosas, pero que de alguna manera nos permitieron sobrevivir. Entonces, Dice, ajá. digamos, Dice, pena, ¿es como una cadena genética? Preguntan. mmm, la información viene, claro, genéticamente. Claro que viene Ujú. genéticamente. Yo traigo, pero también es comportamental. O sea, ¿cómo aprendo yo esto? Yo aprendo cómo se comportan las mujeres de mi familia porque lo veo en mi mamá, cómo se comportan los hombres de mi familia porque lo veo en mi papá, porque yo formo parte de un sistema. Mi sistema familiar Ujú. es mi papá, mi mamá, mis hermanos, hacia atrás, los papás de mi mamá, los papás de mi papá, más atrás, los abuelos de mis papás. Entonces es como una pirámide, ¿sí? Y entonces, Ujú. pues somos montones de generaciones. Nosotros traemos encima montones de generaciones. Y claro, Y genético. pregunto entonces, em, tú sabes que en la época, antes los papás de uno, todo lo tenían oculto, todo era un misterio, tenían hijos por fuera del matrimonio, o tenían otros, y todo era secreto, ¿no? Todo era, las finanzas eran secreto, los hijos, mejor dicho, cuando se morían era que los papás era que salían los hijos y todos los secretos de la familia y todo el mundo, wow, wow, no, ¿sí? Pero entonces me pregunto, uno, ¿cómo hace? Uno necesita tener su árbol genealógico, porque yo te cuento que si desde el caso mío, de mi grupo familiar, ha sido muy, muy difícil construir ese árbol genealógico, precisamente por lo que les contaba en esta historia, que mi abuela, mi bisabuela se vino y dejó al marido, armó todo aparte, inclusive, pues en esa época como no estaban las comunicaciones que hoy en día, ni forma de rastrear a la gente, pues ellos perdieron, ella se desapareció del camino del que había sido su esposo. Entonces, pues ahí se pierde como el rastro del árbol genealógico, o sea, sabemos, y eso a duras penas sabemos que mi bisabuela se llamaba Genoveva, Genoveva Covelli, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace una persona para una persona como tú, una consteladora familiar, para constelar un supuesto de estos de una adicción o puede ser cualquier otra situación? ¿Cómo hacen para, para identificar esos patrones desde cuándo vienen y cómo romper esos patrones? Mira, eh, cuando tú haces una constelación, tú estás mirando una situación. Entonces, lo que tú haces es que pones, yo trabajo de manera individual, trabajo en grupo cuando hacemos grupo, pero realmente mi fuerte es trabajar de manera individual. Entonces uno pone una ficha que representa el conflicto o lo que la persona quiera ver y esto es absolutamente fenomenológico. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo la ficha y yo empiezo a recibir la información. Y es pura física cuántica. O sea, yo no necesito saber la historia, yo solamente cuando estoy con una persona, digamos, resolviendo algún tema, cuando la persona me empieza a hablar, yo miro y siento cuál es el tema realmente que vamos a tratar, la pongo a la persona que escoja su ficha, la persona escoge la ficha, pues coge el representante que puede ser un muñequito, y en esa medida empieza uno a recibir la información. Entonces yo empiezo a decirle a la persona,
me conecto con la persona y esto es un asunto absolutamente físico. O sea, yo empiezo a sentir algunas características, puedo sentir muchas cosas, se las comunico al consultante. El consultante tiene que estar con una mirada abierta, unos oídos atentos y Ujú. percibiendo su cuerpo, porque en últimas aquí el tema más importante es que nos ponemos en conexión con el cuerpo, porque el cuerpo es nuestro instrumento con el que trabajamos. Entonces yo ahí no necesito historia. Cuando yo hago una Ah, ok. constelación, me encuentro con la persona de frente y con el tema que ella traiga. Y normalmente tú vienes a constelar por una razón, pero resulta que los temas a trabajar son otros. Entonces yo creo que yo tengo que constelar, no sé, resulta que lo que viene a salir tiene que ver con algo de mi familia. Entonces, normalmente te trae a una constelación una situación que te tiene incómoda, pero lo que aparece es lo que la persona realmente necesita observar. Entonces, la Ujú. historia, digamos, la profesora mía de constelaciones dice que no hay que sacar los esqueletos del closet. Digamos que uno saca los esqueletos del closet como para tener información. Entonces yo quiero Ajá. saber de dónde venimos y cómo era la cosa, pero hay personas que jamás tienen idea de lo que ocurrió. Solamente uno Por ejemplo, sabe. los hijos adoptados, o sea, ¿cómo saben ellos? O sea, no habría forma entonces de constelarlos a ellos si se requiere una historia, un árbol genealógico. O sea, que sí se trata es de una conexión, empatía, construir la historia a partir es del ser único que está en ese momento constelándose. Y de tus manifestaciones, porque realmente lo que hay es una manifestación. Hay emociones, hay sensaciones, o sea, es todo relacionado con el cuerpo. Ujú. ¿Cómo influye eso? Entonces, por ejemplo, yo tengo un pensamiento, yo tengo una emoción, yo me comporto de cierta manera, yo tengo unos estados corporales de cierta forma, y finalmente eso es lo que me da la información, que es lo que nosotros llamamos patrones. Entonces, Ujú. ¿cómo determina uno el patrón? Pues de esa manera, como la forma en que yo pienso viene determinada a cómo pensaban mis abuelas, a cómo pensaba mi mamá, porque finalmente nosotros crecemos en un ambiente donde estamos copiando los comportamientos de las personas. Entonces yo Ujú. asumo que lo que yo vivo en mi casa con mi papá y con mi mamá, y ellos lo vivieron con sus padres, y a su vez ellos con sus padres, pues así es como se hacen las cosas en la familia Pérez, por decir algo. Pero resulta Ajá. que hay otras maneras de ver y otras maneras de hacer. Entonces, cuando un sistema familiar se conecta con otro, este sistema empieza a aprender patrones que trae esta familia, que son diferentes de los de esta familia, para integrarlos. Y cuando yo los integro, hago un sistema nuevo con unos patrones diferentes. Entonces, mis hijas se van a comportar de una manera diferente, integrando lo de acá y lo de acá. Ah, mira que súper interesante porque, o sea que uno, por ejemplo, en un núcleo familiar de papá, mamá, hermanos, sobrinos, todo ese núcleo familiar que se va construyendo, eh, y uno quiere romper esa cadena, ¿sí? Podría uno hacerlo desde su propio núcleo familiar. Es decir, en el caso mío, podría romper esa cadena de patrones, solo para mí y para mis dos hijos. Todo lo que O nosotros, necesariamente todos tienen que no, interactuar para romper esos patrones. no. Esto funciona así. Normalmente hay uno en la familia que es el que empieza a explorar cosas diferentes, ¿sí? Y ese uno de la familia que hace las cosas diferentes es el que va, digamos, rompiendo los esquemas. Los Entonces, esquemas. en mi familia, mi papá y mi mamá duraron 64 años casados y yo fui la primera que se divorció. Entonces, Ujú. uno por ahí aparece a romper los patrones. ¿Y qué nace de este divorcio? Este constructo en el que yo me analizo, en que yo me estudio, en que empiezo a tratar de entender qué es lo que está pasando conmigo y a partir de ahí, pues voy enriqueciendo la información de mi sistema
¿sí? A Ujú. partir de ahí, pues llego a donde estoy parada hoy. A partir de ahí soy la mujer que soy hoy, que en otro momento de la vida, pues las mujeres no se atrevían a divorciarse por muchas razones. Yo me divorcié hace Sí. 28 años, pero pues hay mujeres que se han divorciado hace 50 y ellas pues sí que rompieron patrones. Entonces digamos que de alguna manera cada individuo elige mirar de otra forma su sistema o elige hacer las cosas de otra manera diferente que su sistema familiar. Ujú. Y cuando yo elijo Total. hacer las cosas totalmente diferente a mi sistema familiar, mi sistema también empieza a incorporar esta información. Entonces, para mis Ujú. hijas es normal, son normales los papás divorciados. Para mi papá, esto era poco más o menos que se le iba cayendo el mundo porque la niña se divorció. Pero entonces él también aprendió podía ser feliz de otra manera, no necesariamente tenía que quedarme ahí atrapada. Y entonces es súper bonito porque esto es individual, tú vas haciendo tu trabajo para ti y pues alrededor tus hijos, tu familia se va beneficiando de toda la información, pero finalmente el crecimiento nuestro es uno a uno. Entonces yo me Ujú. relaciono uno con otro. O sea, es mi relación con mi papá, es mi relación con mi mamá, es mi relación con mis hijos, es mi relación con mi esposo. Entonces, no existen las relaciones en masa, pero en la medida Ah, en que yo aprendo a mirar la vida diferente, mis hijas aprenden a mirar la vida diferente. Y ellas vienen con otras cosas diferentes que me van enseñando a mí también para mirar. Entonces ellas traen elementos nuevos o traen compañeros de vida diferentes que me enseñan a mí otra manera de vivir. Y así es como nos vamos completando, que era un poco lo que te estaba hablando al principio. sí, fíjate que ahora que te escucho hablar, em, eh, pues yo también he roto todos los patrones que existen, todos los he roto a tal punto que hoy siento que yo liberé a mi grupo, a mi propio grupo familiar. Siento y los veo, lo veo en cada cosa de mis dos hijos y mía, ¿sí? Siento que lo liberé, pero yo hice ese proceso de sanación con las constelaciones familiares. O sea, he hecho tantos, les cuento a todos que he hecho tantos procesos de sanación, eh, todos maravillosos, todos me han aportado muchísimo, muchísima paz y muchísima tranquilidad y muchísimo entendimiento y muchísima resiliencia. Entonces, cuando te escuchaba hablar de eso, estaba yéndome hacia todo ese camino que había recorrido y desde donde encontré este tema de las constelaciones familiares, que además, eh, que además han hecho que me sienta una mujer única, ¿sí? Y como mujer única, también fui denominada como oveja negra, conflictiva, eh, porque usted siempre tiene que ir al lado contrario de donde va todo el mundo, porque usted tiene que preguntar tales cosas, ¿sí? Entonces, eh, hoy, después de todos estos procesos, me siento una mujer única. Y te cuento que cuando yo hice, mm, solicité una constelar para poder entender toda esta carga que yo sentía sobre mí, me pasó una cosa tan curiosa que como tú dices, o sea, todo es, o sea, uno no está consciente de las cosas. Yo en ese momento había tenido una ruptura familiar que me, mejor dicho, es que ni el cáncer fue tan doloroso como eso. Y yo estaba buscando respuestas de todo. Y fíjate que cuando me hicieron la constelación con esos muñequitos que tú dices, pues no sé si se dicen muñequitos, pero eran como ¿Sí? muñequitos, y escogía unos colores y escogía los muñequitos, y yo inconscientemente puse todos los muñequitos acostados. Y entonces la consteladora me dijo, ¿por qué pusiste todos los muñequitos acostados?
Yo le dije, no, pues porque, no, yo los cogí y los puse así. Y me dijo, ¿sabes qué significa esto? Es como si todos estuvieran muertos. Y yo, claro, tal vez, claro, todo se unió con esa ruptura familiar, pero mira, gracias a todo, a las constelaciones y a todo eso, y gracias al amor de hermanos y de familia y todo eso, logré sanar y entender, ¿no? Comportamientos y patrones y por qué suceden las cosas, ¿no? Y Mm. siempre he dicho que las cosas suceden para algo mejor. Así es. Siempre. Entonces, bueno, Marsha, entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros avanzar en nuestras vidas y liberarnos de esos lastres que traemos de los ancestros? Mira, la primera parte es que de alguna manera eh, aparecen situaciones que nos incomodan. Y a veces Ujú, uno se pregunta, ¿yo por qué estoy respondiendo así? ¿Yo por qué tengo esta creencia? ¿Yo por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué las cosas tienen que ser como yo diga? Y claro, eso ujú, lo pone a uno en conflicto. Eso lo pone a uno en conflicto. O sea, de alguna permanente. manera, mientras yo esté en incomodidad, eso me obliga a mirarme. Y cuando yo estoy obligada a mirarme, estoy obligada también a crecer dentro de mí. Entonces, finalmente, Ujú, lo que tú haces es un proceso de conciencia, ¿sí? Lo que tú haces es internarte, saber cómo quieres vivir tu vida, porque llega un punto de la vida, o sea, primero uno vive como vio que su papá y su mamá vivieron. Luego, más adelantico se va dando cuenta, ya cuando uno llega a cierta edad, cuando uno está adolescente pelea con todo lo que los papás le enseñan porque uno se así, está buscando la manera de descubrir una manera diferente de vivir. Cuando ya sí, uno se uno vuelve, pelea contra el mundo. pero cuando ya uno se vuelve grande, se da cuenta que está repitiendo igualito todo eso que en la adolescencia le molestó del papá y de la mamá, uno lo hace igualito. Entonces, cosas tan sencillas como a mí me marcó mucho cuando muere mi papá, que a mí me dio durísimo la muerte de él. Al otro día me levanté a trabajar, porque pues es que hay que seguir viviendo, entonces hay que seguir trabajando. Y algún día me siento a hacer conciencia y yo, no, pues claro, el hombre se le moría el hermano, bueno, cualquiera, y él lloraba un día y se daba permiso de llorar, al otro día se iba a trabajar. Entonces, ¿cómo honro a mi papá? Pues trabajando. Y volteo a mirar, el día que enterramos a mi papá, mi hija que es músico, un toque en un restaurante, allá fuimos a dar todos a verla tocar a ella, pero entonces ella tocaba llorando y nosotros estábamos comiendo en la mesa igual llorando, pero lo estábamos haciendo como él lo había hecho. Sí, sí, sí. Entonces, miras cómo de alguna manera empiezas a repetir, ¿qué se necesita? Pues yo puedo levantarme y decir, ¿sabe qué? A mí, hoy, yo siento que no quiero vivir la muerte de una persona así. Yo me quiero tirar en una cama a llorar 8 días a derretirme. Importa que mi papá lo hiciera así, yo lo quiero hacer diferente. Entonces, creo que una manera de romper, digamos, como esos patrones es, primero, aceptar las cosas tal como son. ¿Sí? ¿No me oyes? ¿Puedes repetir esto último que dijiste? Primero, aceptar las cosas tal como son. Ajá. Yo acepto cómo son las cosas. Yo acepto, de alguna manera, cuando yo puedo ver en el ejemplo que les contaba de la persona que tenía el marido alcohólico y entonces pues ella entiende que el señor es alcohólico y así ella haga toda la fuerza de la vida, él va a seguir siendo alcohólico, entonces lo único que le queda por hacer es mirarse ella misma. Cuando la Ujú, persona se mira a ella misma, empieza a encontrar sus propias necesidades. Cuando yo me miro ujú, yo y encuentro mis propias necesidades, de cualquier manera busco herramientas. Yo puedo rezar, no sé, cualquier herramienta psicológica, buscarme un terapeuta, hacer psicoanálisis, no sé, cualquier cantidad de cosas que hay que nos llevan, digamos, a internarnos en nosotros para saber si ujú, realmente yo quiero vivir mi vida de aquí para adelante como la he venido viviendo, cargando con las creencias, los pensamientos y las cosas que me enseñó mi familia, o me imagino
y creo una manera diferente de hacerla. Claro, eso tiene un precio. El precio es que yo me divorcio, pero allá en mi casa ninguno se divorciaba. Entonces, ¿qué conlleva eso? Pues pararse uno de sus piecitos de adulto para decir, así no lo quiero hacer yo, y entonces existen los juicios de los demás, las críticas de los demás, aquí no hacemos las cosas así, así las hacemos diferentes, para terminar concluyendo que si yo quiero que mis hijas aprendan una manera de relacionarse diferente con la vida, yo soy quien da el ejemplo de relación diferente con la vida. Entonces, Perfecto. en Ajá. lo que tú estabas diciendo, de todo lo que tú has hecho, pues el resultado normal es que tus hijos vean que hay una forma diferente de hacerlo y que tú lo haces diferente a tu grupo familiar. No queriendo excluirte del grupo, porque uno no se excluye, Sí, pero de sí una forma. acepta que ellos lo hacen de una manera y yo lo quiero hacer de otra. Y mi manera también vale. ¿Y para qué le sirve esto al sistema? Al sistema le sirve para integrar esa información. También lo podemos hacer así y también está bien. Entonces, al principio era resistencia, al principio todo el mundo se despeluca, al principio, y yo lo viví, mi papá me decía, y usted se tiene que quedar sola con esas niñas y ya no más. O sea, usted ya se casó, ya se divorció y no tiene derecho a nada más. Gracias, pero Y yo decía, yo sola no me quiero quedar. aguante, mamita, aguante que ese fue el hombre que usted escogió. Pero no, yo le decía, no, yo no me voy a quedar sola. No me voy a quedar sola. Si hay algo que yo tengo claro es que no me voy a quedar sola. Finalmente yo me volví a organizar y tengo otra hija y o sea, lo hice diferente a ellos y ellos aceptan mi segundo esposo, aceptan mi tercera hija que es de una relación diferente y digamos que yo rompo todos los esquemas porque pues esto en mi Ujú. casa no era así. Entonces es Sí, lindo porque tú te haces cargo de tu vida, es lindo porque además no solamente te haces cargo de tu vida, sino que entras en un lugar donde no hay juicios. Si yo no tengo ujú, juicios hacia mí, no tengo juicios hacia los otros. Y ujú. finalmente, mis hijas aprenden a vivir sin juicios y en aceptación de lo que hay. Si les Qué gusta o no lindo. les gusta, pues no sé. Pero yo aprendo a Ujú. vivir una vida para mí. Y entonces les Claro. enseño a ellas a vivir una vida para ellas. Y les enseño, Ujú. yo creo que la gran enseñanza de todos estos procesos es que primero voy yo. Y cuando yo me De pongo acuerdo. primero, la vida me sonríe. Cuando yo me pongo Ujú. primero, soy capaz de ser feliz. Aprendo a ser Claro. feliz con las cosas más pequeñas. Por lo mínimo, sí, ¿Sí? es así. ¿Sí? Entonces, digamos, de alguna manera, tu sistema familiar, y yo lo veo aquí, yo como de una manera diferente de lo que se cocina en la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo establecí otras cosas distintas. Y Ujú. entonces, pues claro, uno llega allá y uno, aquí, ¿no? Muchas veces no le gusta ni lo que cocinan. Pero si yo me crié aquí, viví aquí, no sé, 24 años de mi vida, pero pues llevo otros 25, 24 por fuera, así es que yo ya tengo otra manera diferente de ser. Entonces, Exacto. es súper bonito. Marsha, y por ejemplo, mm, con respecto a a las enfermedades, ese caso que estaba contando ahorita de mi historia familiar, que además de todo ese drama familiar, venimos arrastrando una enfermedad que en esa época de mi bisabuela ni se sabía qué era, pero que en estas últimas generaciones nuestras han impactado muy, muy fuerte en nuestras vidas. ¿Hay alguna forma de romper con esa genética, digámoslo así, como en cuanto a la parte clínica? Mira, puntualmente yo te puedo decir sobre cáncer, digamos, hay ciertos patrones. Bueno, primero que todo, digamos que uno no puede meter los casos individuales dentro de la generalidad, por decirlo así. Pero se muestran algunas cosas, ¿cierto? En constelaciones se muestran algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si hay un cáncer, tú sabes que el origen del cáncer es que las células empiezan a multiplicarse de manera descontrolada
y tiene una relación con algún tipo de emoción en mi cuerpo que yo no pude manejar. Mm, Es posible que haya modificaciones genéticas que tienen un origen en las emociones. Entonces yo creería que habría que explorar, investigado al respecto, ¿sí?, de ese tipo de enfermedades que tienen que ver con la parte del ADN. ¿Y qué emoción ok. está relacionada con eso? Porque muchas veces tú miras, por ejemplo, digamos, puntualmente Hammer habla que cuando hay un cáncer, lo que está apareciendo es una fase resolutoria de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tuve una emoción con la que no pude lidiar, eso se va para mi sistema inmune manda una información a mi cuerpo coge y origina una explosión celular en algún lugar y esta explosión celular se hace manifiesta, yo ya estoy resolviendo el conflicto. Muchas Ujú. veces las personas entran y miran qué pasó, porque digamos, uno mira hacia atrás, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo creería que en ese orden de ideas, si existe la posibilidad de revisar, yo tengo en mi casa, en mi familia, una enfermedad autoinmune que se llama el síndrome de Sjögren. ¿Mm? Ujú. Y este se hace manifiesto en una de mis tías. Se hace manifiesto por un asunto emocional. Entonces ella se inflama, chacha, que funciona más o menos como el lupus. Entonces uno observa cómo ella, si entra en estados de estrés, su enfermedad se agudiza, se le inflama la cara, se le infla la oreja o las manos, porque además genera artritis, entonces sus manos duelen un montón. Pero todo está asociado a una parte emocional. Entonces sería interesante que observes para esto que se dispara en tu familia, porque tiene que haber alguna relación con algo emocional que ocurrió. Claro, que es probable que sea como yéndonos a la historia que les eché, a esa ruptura tan dolorosa que debió haber tenido mi bisabuela en ese momento de la vida, ¿no? Claro, porque es que Y además, por supuesto, el dolor que generó a mi abuela y de ahí adelante a todos, porque mi abuela entonces quedó huérfana desde chiquita, luego tuvo este enamoramiento con su hermano de crianza, ¿sí? Luego esa separación. Entonces, fíjate que todo tiene sentido con lo que estás contando, ¿no? Entonces, ay, ahí te están mandando unos mensajes hermosos, tan bonita mi hermanita, dice, mejor dicho. Eso sí. Bueno, Masha, cuéntame, en adición a toda esta parte de las constelaciones, ¿qué otras aplicaciones tienen las constelaciones, las constelaciones? imagínate que dentro de mis compañeras yo tengo, bueno, tengo médica, entonces la médica aplica todo el tema de constelaciones a la parte de síntomas y de enfermedades. Y entonces uno puede mirar a través de una constelación qué significa un síntoma que se esté manifestando, por ejemplo. Ajá. Entonces, esto, por ejemplo, tiene aplicación médica. En la parte veterinaria, tengo otra compañera consteladora que es veterinaria, y entonces ella trabaja con los animales. Normalmente los animales manifiestan cosas de los de la familia. Yo Ujú. puntualmente, nosotros tuvimos una gata que acompañó a mi papá en su proceso después de un cáncer que hizo de páncreas, y la gata murió curiosamente de un tumor en el timo. Ella se Ah, le acostaba en la barriga a mi papá cada vez que a él le dolía la barriga y un día la gata se murió. Entonces, digamos que los animales absorben muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver, que nosotros sentimos y ellos lo manifiestan. Y claramente, si en una casa de pronto hay una persona enferma, a lo mejor el perro o el gato se mueren. ¿Sí? pero mira que aquí nos están preguntando, o bueno, nos están diciendo algo de Parela. Dice, pienso que no todo es emocional y
no, que no todo tiene que ver con lo emocional. Y el cáncer de los niños. El cáncer de los niños funciona igual. Son nosotros trabajamos y desde la biodescodificación lo que se dice es que todas las manifestaciones en los niños tienen que ver con los padres, con asuntos relacionados con los padres o con el sistema familiar, ¿sí? Ok. Obviamente el niño no va a tener, obviamente el niño no tiene algún estado de estrés que uno crea, pero hay sistemas familiares que uno desde la barriga trae cosas puestas ya. O sea, Ujú, de hecho, los óvulos de los que yo nací estaban en la barriga de mi abuela, eran los de mi mamá. ujú, Entonces, esto tiene una clara relación con lo que viene de atrás, con lo que viene de la familia, con lo que viene de las abuelas, ¿sí? Y ok. obviamente, pues está el ADN y está toda la genética de la que hablamos al principio. Hay enfermedades que tienen que ver con la genética, hay desarrollos de enfermedades que tienen que ver con la genética, pero hay disparadores. Si bien es cierto, Ujú, nosotros tenemos un porcentaje. El otro día estaba leyendo que cuando buscaron lo del genoma, nosotros tenemos exactamente la misma cantidad de, ¿cómo es que se llaman estos? Adenina, guanina, citosina, bueno, que un gusano. Tenemos exactamente la misma cantidad. Nos estábamos esperando encontrar que el ADN fuera y el ARN fuera más largo en los humanos que en los animales o que en los gusanos y resulta que no es verdad, tenemos la misma cantidad. Lo que nos diferencia es la forma como esos pares se desarrollan ya después cuando se está desarrollando el ser. Pero en ajá, la base son la misma cantidad de genes. Entonces, habría que mirar, ¿sí? Habría que mirar cómo es la composición genética, porque sí han descubierto que hay ciertas cosas que tienen que ver con los alelos y las puntas del ADN y cómo son las terminaciones. Entonces, sí hay una parte genética, pero hay una parte que tiene que ver con la alimentación en cuanto al cáncer, hay una parte que tiene que ver con la radiación, o sea, son muchos elementos. No es solamente lo genético, sino también es lo ambiental, también es lo que comemos, también es el ujú, estrés en el que vivimos, ujú, las hormonas que le ponen a la comida también. Son muchas ujú. cosas. ¿M? Ah, ok. Fíjate que no, no hay que esperar a uno enfermarse para entender todos estos procesos, ¿no? De cómo llevar una vida mejor, de cómo controlar las emociones, de buscar herramientas de sanación como estas, como las constelaciones familiares, como dices tú, una psicoterapia, a la ida a un psiquiatra. La gente le tiene mucho miedo a toda esa parte de salud mental y resulta que creo que todos estos procesos, ya sean clínicos o sean espirituales o sean holísticos, son procesos muy válidos, ¿no? Que en conjunto son muy poderosos. Marsha, y para finalizar, a mí me ha resultado muy curioso tus redes sociales. Por eso preguntaba qué otras aplicaciones tenían las constelaciones, porque la tuya es @constelaciones inmobiliarias. ¿Qué tiene, qué papel, cómo se conjugan las constelaciones con ser un agente inmobiliario también? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, como hay diferentes aplicaciones, como la que les estaba contando, yo trabajo en finca raíz, ese es mi hacer económico. Pero pues resulta que en el trabajo de finca raíz yo encontraba muchas historias y en esas Ujú, historias muchas veces hay inmuebles que no se venden por muchas razones. Y cuando tú entras a buscar la aplicación sistémica dentro de lo que está ocurriendo con un inmueble que no se mueve, te puedes encontrar que ahí aparecen estos patrones, estas creencias, todo lo mismo que ocurre en la vida de nosotros ocurre relacionado con los inmuebles o con la profesión o con tu hacer. Entonces, ah, por
decir algo, yo estoy vendiendo la casa que era de mi papá y mi mamá, y mi papá y mi mamá se murieron. Y mi papá y mi mamá, ese era mi último lugar del hogar que yo tengo en mi cabeza. A Ujú, veces los hijos no quieren inconscientemente que las cosas se vendan, porque este es el último recuerdo que yo tengo del hogar de mi papá y de mi mamá. Cuando uno está ujú, haciendo un duelo, por ejemplo, toca permitir que se haga el duelo para que el inmueble se pueda vender. O pues cuando ujú. pasan diversas cosas, o que yo me estoy divorciando, y entonces yo no estoy lista para que se acabe el matrimonio y el apartamento no se vende, pero es mi pensamiento, es mi inconsciente que no permite que se vendan las cosas. Entonces es súper interesante cómo a partir de las constelaciones yo puedo encontrar relación con cada faceta de la vida, con inclusive cuando yo tengo accidentes, hay una razón por la que yo me accidento. Los accidentes no son solo accidentes, los accidentes están demostrando que hay alguna cosa que yo tengo que ver, porque esté distraída, puede ser, no sé, porque no me convenía llegar a donde iba, puede ser cuántas cosas no escucha uno, ay, que no, se me quedó ¿cómo se llama? Se me quedó el pasaporte y me tocó devolverme, la persona se devuelve a la casa, no encontró en qué devolverse, el avión se cayó. Entonces, absolutamente todo tiene relación. Entonces, yo pienso que, digamos, desde la parte de inmobiliaria de mi trabajo, es cómo le doy yo un uso a mi conocimiento que tengo en la sistémica. Yo tengo consultantes que vienen a mí por diversas razones, que por la salud, que por la pareja, que porque me la estoy llevando mal, que porque tengo una pésima relación con mi mamá, o porque no estoy trabajando en lo que me gusta, o porque emprendí y resulta que mi emprendimiento se quebró. Cualquier razón es para consultar, pero pues digamos que una de las aplicaciones que yo le doy es dentro del trabajo que yo hago. Ah, ok. A ver, yo miro a ver qué nos están. Me preguntaba, esta niña está diciendo que si los telómeros, claro, los telómeros es lo que permite que uno se envejezca o no se envejezca. Ellos se van acortando con la vida y entonces uno hace procesos de envejecimiento. Entonces, eso forma parte del ADN que tenemos todos los seres humanos. Entonces, el tamaño de los telómeros determina el grado de vejez que uno tiene y cómo se van perdiendo algunas propiedades. Ujú. Dice Greg Baden y Joe Dispenza que en la meditación yo puedo cambiar esas situaciones y esas circunstancias. Ellos aseguran, y yo lo comprobé con alguna de mis compañeras de constelaciones, que tuvo unos exámenes bastante malucos de cáncer, que ya le habían quitado, ya ella ya había tenido un cáncer y vino de nuevo. Estuvo trabajando en meditaciones y resolvió el tema. Entonces, ellos hablan sobre que a partir de la meditación tú puedes sanar muchas cosas, tanto en lo emocional como en lo físico, porque de todas Sí. maneras la cabeza manda. O sea, si tú te sacas un montón de creencias, que es finalmente lo que hace una constelación es ponerte en un lugar donde aceptas lo que hay, te vuelve tu vida más armónica, porque tú, cuando tú aceptas lo que hay, dejas de pelear con lo que te está ocurriendo y Ujú. te relacionas de una manera diferente con la vida. ¿Por qué? Porque es que en últimas a este mundo vinimos a ser felices y creemos que necesitamos hacer montones de cosas para ser felices. Y resulta que lo Ujú. único que necesitamos para ser felices es respirar en el instante en el que estamos y vivir cada instante como si fuera el último. Porque si tú vives Ujú. tu vida aprovechando cada momento, no te hace falta nada. ¿Qué nos hace falta a ti y a mí en este momento? Tenemos aire para respirar, estamos centradas la una en la otra, estamos en una conversación. En este momento a mí no me falta nada, ni a ti tampoco. Pero Además, sí, porque estamos viviendo el momento, el presente, el hoy. claro. Entonces, finalmente, cuando tú trabajas cualquier cosa que te trabajes, cualquier herramienta que te lleve a un conocimiento profundo tuyo, a un trabajo espiritual, te llevas a vivir en el aquí y en el ahora, feliz con lo que tienes. Ujú. Y pues Así eso es, te cambia la vida. así es, Marcia.
Bueno, Marsha, para finalizar, cuéntame, ¿dónde puede la gente buscarte para este tema de las constelaciones, para ayudar a sanar? Mira, aquí ahí juega también la neurolingüística, la programación neurolingüística Claro. es la base para todo. Cuando tú empiezas a pensar en positivo, siempre empiezas a pensar en positivo, ya lo demás no existe, lo demás, eh, uno mismo queda como, no tiene sentido que yo piense esta cosa u otra, ¿no? Siempre en positivo. Y, Y bueno, y también, Rebe, yo pienso que lo que tú creas, y como tú ujú, hables, la vida se manifiesta. Entonces, ¿por qué no pensar en darle un lugar más grande a las cosas que tenemos que agradecer, aunque tengamos problemas o cosas que no sean lo ideal para nosotros, sacar el mejor partido de ellas? ujú. O sea que, concluyendo, uno solo necesitaría a, a cada día al levantarse, agradecer porque estás vivo, porque tienes salud, porque tienes un techo, porque tienes comida, porque, porque tus sueños se han cumplido o porque tienes proyectos, ¿sí? Entonces, agradecer creo que es lo más importante, respirar y no respirar como como lo natural de respirar, sino respirar consciente, respirar en conciencia y disfrutar esos momentos de paz y de silencio que hacen, por ejemplo, la meditación. Entonces, podría decir que meditar. Entonces, respirar, eh, Orar eh, también. orar, orar, orar al Dios en el que tú creas, porque es que todo es maravilloso, todo, todas las religiones, todos los dioses, si tú extraes lo mejor de cada uno, haces algo maravilloso. Sí. Entonces, bueno, esto ha sido una conversación súper rica. A ver qué más hay por acá. Dice Catalina Cajamarca, ¿qué debo hacer al llegar a una nueva vivienda para limpiar las energías de ese espacio que hayan podido quedar de otros habitantes? Yo pienso que más que ocuparse de los otros habitantes, es una delicia poner mi intención en cómo quiero yo sentirme en ese lugar, cómo quiero levantarme, cómo quiero ser feliz, qué quiero tener, es como vestirse de toda la intención que yo tengo al ocupar un lugar. O sea, tú Mm, limpias muy bien el espacio antes de entrar, aspiras, barres, trapeas, le pones color, de pronto pintas. Básicamente, todo, cómo me quiero sentir al vivir allí, cómo me imagino viviendo allí. Entonces, mm, claro, cuando yo estoy agradada de donde llego, no importa qué tamaño tenga o cómo sea o quién haya vivido allí, lo que llena el lugar es la intención que yo tengo cuando voy a vivir allí. Y si estoy ¿Cómo que? empezando un proyecto de vida nuevo, o si tengo una pareja nueva, o si me acabo de divorciar y va a ser, no sé, el lugar donde yo voy a vivir una nueva vida, todos esos elementos, es lo que yo quiero vivir. Y Sí, entonces mira eso qué le lindo. resta importancia a lo que yo pueda creer que vino y me dejó otro aquí, Ujú, ¿sí? Porque si yo creo que sí. alguien tiene la capacidad de dañarme el lugar donde yo voy a vivir, le doy el espacio a eso. Si Ah, yo, si le das, yo, estás dando la entrada para. sí, lo que tú crees, tú creas. Ajá. Bueno, aquí te dicen Manual P62, te dicen, mira, maestra, gracias y más gracias. Eduard 445, hola, Ed, qué tema tan interesante. Gracias, muy interesante, dice Luchpena. María Hoops, gracias, gracias. Bueno, el tema es fascinante y da para mucho, mucho, mucho que hablar, Marsha,
pues no me resta más que agradecerte a haber compartido este espacio conmigo, además que sabes que es un espacio especial porque les cuento a todas las personas que están conectadas aquí que Marsha y yo somos producto de una herencia que nos dejó una gran amiga a la que queremos rendir homenaje hoy, nuestra amiga Gladys Monzón falleció ya hace, no ha cumplido aún un año, pero esta amistad y esa conexión que tengo con Marsha es una herencia Sí. de nuestra amiga Gladys Monzón. Marsha, muchas gracias por acompañarme. Ha sido un honor compartir contigo este espacio tan maravilloso y pues seguimos viéndonos en más temas y ampliando este tema, ¿te parece? Pero claro que sí. Además, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y sí, un honor haber sido amigas de Gladys y estamos aquí por ella. Tenemos Ajá. la posibilidad de conocernos y de compartir. Y bueno, nuestra vida será feliz en honor a ella también. En honor a ella, sí, así es. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias por Gracias. acompañarnos. ¿Cómo te sentiste, Marsha? Súper, súper, súper bien. Sí, qué rico. Un abrazo, un beso para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, Chao. chao.